La noche en que mi hermana se comprometió con mi novio, fui brutalmente atacada en mi propia casa. Apuñalada 17 veces y al borde de la muerte, hice una última llamada a mi madre. Pero lo que escuché del otro lado no fue preocupación, sino palabras frías y sin corazón. Amelia, lo único que queríamos era tu riñón, y que Isaac estuviera con Nicole. Ni siquiera apareciste en su fiesta de compromiso. Nunca vuelvas a pensar en regresar a casa. Y con eso, colgó el teléfono. Ellos consiguieron lo que querían. Yo nunca volvería a casa, porque esa noche morí. Fui violentada y descuartizada mientras Nicole e Isaac celebraban su compromiso. 2 semanas después, Caleb y Alexis golpearon la puerta de mi apartamento. Mi casero, Owen Carter, salió a atenderlos. Dejen de golpear. La chica que vivía aquí murió hace mucho tiempo. Pero ellos no le creyeron. Se está escondiendo solo para no donar el riñón a Nicole. Criamos a esta chica para nada. Nunca había visto padres como ustedes. Su hija está muerta, y aún así la maldicen. Owen sintió lástima por mí y empujó una pequeña caja con mis pertenencias hacia sus manos. No era gran cosa, solo una cajita. Caleb y Alexis tomaron la caja con una expresión de asco. Intentaron llamarme varias veces y, al no obtener respuesta, se marcharon insultándome. Y yo, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, observaba todo, flotando como un espíritu atado a ellos, siguiendo cada uno de sus movimientos. De regreso a casa, Nicole e Isaac aparecieron. Ahora él era de Nicole. Nicole, como de costumbre, hizo su típico acto de inocente. Amelia todavía no ha aparecido. Si no fuera porque necesito su riñón, o porque me enamoré de Isaac, ella no estaría tan molesta. Está siendo egoísta. Donar un riñón no mataría a nadie. ¿Quiere verme morir? Alexis se enfureció. Siempre ha sido manipuladora y mala. Incluso intentó robarle Isaac a Nicole. La mimamos demasiado. Caleb tiró mi caja de pertenencias a un rincón con rabia. Isaac simplemente me miró de reojo y dijo, me enamoré de ti porque no soportaba el egoísmo y la crueldad de Amelia. Amo tu bondad y sencillez. La culpa es de Amelia, no tuya. No te cargues toda la responsabilidad. Toda la familia se reunió alrededor de Nicole, aprovechando la oportunidad para criticarme. Yo me sentía entumecida, como si mi alma flotara por encima, sin ganas de discutir más. Caleb y Alexis siempre habían preferido a Nicole. Solo la querían a ella, y yo fui el accidente. Nací justo cuando el negocio de Caleb quebró, y Alexis fue despedida por el embarazo. Mi nacimiento les cambió la vida por completo. Me culpaban de todos sus infortunios. Nunca quisieron otro hijo, y mi llegada trajo tantos problemas que Caleb y Alexis comenzaron a odiarme aún más. Nicole era la hija adorada, y yo, la no deseada. Siempre llenaron a Nicole de amor mientras me cargaban con todos los problemas. Para Caleb y Alexis, yo era egoísta y mala. Creían que incluso mirarme traía mala suerte. Isaac y yo estábamos juntos desde la universidad. En ese entonces, él tomaba mi mano y decía que nunca había conocido a una chica como yo, siempre tan esquiva, como un ciervo asustado listo para huir al menor ruido. Isaac prometió hacerme sentir segura, estar siempre a mi lado. Pero todo cambió la primera vez que lo llevé a casa y vio a Nicole en la mesa del comedor. Nicole me susurró al oído, Amelia, me gusta Isaac, igual que a mamá y a papá. A partir de ahora, él es mío. Con su habitual actuación de inocente y frágil, y con la ayuda de ellos, Nicole conquistó a Isaac rápidamente. En su versión, yo era la manipuladora, malvada y mezquina que hacía cosas horribles desde la infancia. ¿Y Nicole? Ella era la chica pura y de buen corazón que siempre sufría bajo mi tiranía, pero que aún así se preocupaba por mí. Pero todo eso era obra suya, y me incriminaba. Nunca olvidaré cuando tenía 8 años, y Nicole me susurró ferozmente al oído, Amelia, ¿por qué naciste? Si no fuera por ti, yo sería hija única en esta familia. A partir de ahora, te quitaré todo, incluso a nuestros padres. Después de decir eso, rompió la pulsera de Alexis y salió corriendo, llorando, culpándome por lo ocurrido. Esto pasó tantas veces. Al principio intentaba defenderme, pero eventualmente solo me callaba, porque nadie nunca me creía. Entonces conocí a Isaac y pensé que él podría ser mi salvador, pero no esperaba que frunciera el ceño y me dijera, Amelia, Nicole es tu hermana y está enferma. ¿No puedes dejar de ser tan cruel con ella? Al ver las marcas que Nicole había hecho en su propio brazo, me quedé en silencio. Nadie me creería, ni siquiera Isaac. Nicole era perfecta. Era frágil, dulce e inocente, un ángel puro. Y yo era la egoísta, cruel, limitada y despreciada por todos. Después de que Nicole me quitó a Isaac, me fui de casa en protesta silenciosa. No esperaba que, más de un mes después,
Nadie siquiera hubiera notado que me había ido. Mientras tuvieran a Nicole, a mis padres no les importaba si yo estaba o no. Solo cuando Nicole se enfermó y necesitó urgentemente un riñón se acordaron de mí, que también era hija biológica de ellos. Flotando revisé el mensaje en WhatsApp. Amelia, ¿cómo puedes ser tan insensible? Nicole se está muriendo. Y tú te estás escondiendo. Vuelve a casa ahora. Era mi culpa. Yo fui quien se enamoró de Nicole. Nada de esto tenía que ver con ella. Si quieren culpar a alguien, cúlpenme a mí. Solo donen el riñón a Nicole. De repente sentí ganas de reír. Ya estaba muerta, y lo único que les importaba era si volvería para donar mi riñón a Nicole. Caleb y Alexis siempre la prefirieron a ella, así que el hecho de que Isaac me dejara y yo me negara a donar el riñón era, de alguna manera, mi culpa. Al 20º día de mi desaparición, aún no me habían encontrado. Alentados por Nicole, comenzaron una transmisión en vivo, esperando que la presión pública me obligara a aparecer. Caleb y Alexis lloraban frente a la cámara, llamándome cruel. Dijeron que sabían que Nicole moriría sin un riñón, pero que yo había desaparecido en el momento crucial. Me acusaron de hacer esto solo para evitar donar el riñón. Y ahí estaba Nicole, la maestra de la actuación, con maquillaje que la hacía parecer aún más frágil. No culpen a Amelia, gente. Tengo mala suerte por ser tan débil. Amelia siempre fue competitiva. Ya ni siquiera quiero su riñón. Solo espero que vuelva a casa y no haga que nuestros padres estén tristes. El drama era tan intenso que más de 10.000 personas inundaron la transmisión, con comentarios apareciendo a cada momento. ¿Quién dejaría morir a un miembro de su familia? ¿Quién podría ser tan cruel? Si no la encontramos, todos aquí serán responsables. Escuché que Amelia tenía un novio. No la soportaba. Así que ahora está con Nicole. Dios mío, hasta sus padres y su novio dicen que es egoísta y mala. Amelia debe ser horrible. Los comentarios en la transmisión se volvían cada vez más crueles. Incluso como espíritu, no podía soportar leerlos. Amelia es tan vil. Es ella quien debería morir, no Nicole. ¿Cuándo va a estirar la pata Amelia? Quiero ir a su funeral. Cuenten conmigo. Siempre son los buenos los que mueren jóvenes, mientras los malos viven para siempre. Los mensajes de odio seguían llegando. Sujeté mi pecho, sintiendo un dolor agudo. Pensé que ya no podía ser herida por palabras crueles, pero descubrí que, incluso en la muerte, no encontraría paz. Fue entonces cuando vi a Isaac. Tomó su teléfono y me envió un mensaje por WhatsApp. Amelia, ¿estás viendo la transmisión? Si no apareces, no nos culpes por lo que suceda después. De repente, sentí ganas de llorar, pero entonces recordé que los espíritus no tienen lágrimas. La transmisión continuaba, forzándome a donar mi riñón. Caleb y Alexis estaban frente a la cámara, recordando todas las cosas horribles que supuestamente había hecho desde mi infancia, retratándome como un monstruo. Nicole estaba al lado, interpretando a la víctima inocente, dividida entre exponer mi maldad y sentirse apenada por ellos. En realidad, todas esas cosas horribles que mencionaban las había hecho Nicole. El odio seguía creciendo, y pronto la gente comenzó a buscar toda mi información personal y mi historial. De repente apareció un comentario nuevo. Mi tío trabaja en la comisaría, decía. Amelia murió hace 20 días. El comentario fue rápidamente ignorado. Alguien respondió, ¿cuánto te pagaron para difundir esas mentiras? Pero la persona no se rindió. Estoy hablando en serio. Le pregunté a mi tío. Amelia fue asesinada durante una invasión domiciliaria hace más de 20 días. Fue violentada, torturada y descuartizada. Fue brutal. Entonces, la persona incluso publicó una captura de pantalla del informe policial. Nicole siempre tuvo una habilidad especial para manipular a todos. Incluso ahora, con mi sangre seca aún en las grietas del piso de mi antiguo departamento, ella sonreía como si fuera la víctima de toda esta tragedia. Isaac, ese traidor, le acariciaba el cabello mientras susurraba cosas que alguna vez me dijo no había paz para mí, pero pronto descubrí que tampoco habría paz para ellos. Al principio no entendía qué me pasaba. Cada vez que me invadía una ola de ira, las cosas a mi alrededor parecían reaccionar. Las luces parpadeaban, los espejos se empañaban aunque no hubiera humedad, y las sombras en los rincones oscuros parecían extenderse más de lo normal. Una noche, mientras Nicole y Isaac celebraban su compromiso en casa de mis padres, algo cambió. Estaba ahí, invisible para ellos, viendo cómo Nicole reía y mostraba su anillo mientras los invitados la adulaban. Caleb y Alexis brindaban por la unión perfecta. Y entonces, sin planearlo, todo empezó a torcerse. Primero fue la fotografía familiar en la pared del comedor. Yo estaba ahí, en el borde, casi fuera del marco. Mi madre, obsesionada con la perfección, siempre ponía las fotos con exactitud. Pero esa noche, la mía cayó al suelo sin previo aviso.
El vidrio se rompió en 1000 pedazos y todos se giraron. ¿Qué fue eso?, preguntó Nicole, su voz más aguda de lo normal. Isaac se levantó para recoger los pedazos, pero sus manos temblaban. Algo en su rostro me indicó que él también sentía que algo no estaba bien. Después fueron los adornos de la mesa. Uno a uno, los vasos comenzaron a agrietarse. Nadie se dio cuenta al principio, pero cuando el primer vaso explotó, el pánico llenó el salón. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Caleb, pero nadie podía responder. Nicole se levantó rápidamente, intentando mantener su fachada. Debe ser el clima o algo, no se preocupen. Sigamos disfrutando. Pero algo en su rostro mostraba que estaba nerviosa. La venganza comenzó lentamente. Quería que sintieran el peso de lo que me habían hecho. Esa noche Nicole subió a su habitación, fingiendo estar agotada por la emoción del evento. Fue ahí donde la enfrenté por primera vez. Cuando entró, su reflejo en el espejo no coincidía con sus movimientos. Ella cerró la puerta, pero en el reflejo, yo estaba ahí, detrás de ella. Sangre manchaba mi ropa desgarrada. Mis ojos eran un abismo negro y vacío. Amelia, susurré en un tono que parecía provenir de todos los rincones del cuarto. Nicole se congeló, sus ojos clavados en el espejo. Esto no es real, murmuró negando con la cabeza. ¿No es real? Mis manos sangrientas se apoyaron en sus hombros, aunque no podía sentir su piel. ¿Crees que no soy real, Nicole? Se giró rápidamente, pero yo no estaba allí, o al menos no podía verme. Comenzó a llorar, gritando por ayuda, pero cuando Isaac subió corriendo, no encontró nada fuera de lo común. Te lo dije, Nicole, estás muy estresada. Tómate un descanso. Su tono era frío, casi indiferente. ¿Cuánto tiempo tardaría Isaac en cansarse de su teatro? Igual que lo hizo conmigo. Esa misma noche, los sueños comenzaron. Isaac soñó conmigo, con mi rostro ensangrentado y mis gritos resonando en sus oídos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos en que me abandonó por Nicole. En el sueño, yo le preguntaba, ¿por qué, Isaac? ¿Por qué me dejaste morir? Él se despertaba gritando, sudando frío. Pronto su relación con Nicole empezó a desgastarse. Ella le reprochaba que no la apoyaba lo suficiente, y él le gritaba que se callara, que no entendía nada. Mientras tanto, Caleb y Alexis comenzaron a experimentar su propia dosis de justicia. El negocio de Caleb, que finalmente había empezado a prosperar después de años de lucha, sufrió un golpe devastador. Un cliente importante canceló un contrato sin explicación, y días después, los rumores sobre malas prácticas financieras comenzaron a extenderse. Alexis, obsesionada con las apariencias, empezó a notar que sus amigas se distanciaban de ella, una por una. Las personas que solían halagarla ahora la ignoraban o la miraban con desprecio. Pero mi favorita fue Nicole. La máscara angelical que siempre usó empezó a resquebrajarse. Sus seguidores en redes sociales comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Publicaba fotos con Isaac, pero sus ojos no tenían el mismo brillo. Comentarios como, ¿estás bien, Nicole? Y, te ves muy diferente últimamente, llenaban sus publicaciones. Un día, mientras estaba sola en casa, vio mi reflejo en todas las superficies de vidrio, los espejos, las ventanas, incluso en la pantalla de su teléfono. No podía escapar de mí. «Déjame en paz», gritó, lanzando el teléfono al suelo. No podía dejarla en paz. Ellos no me dejaron en paz, ni siquiera después de mi muerte. Pero esto era solo el comienzo. Estaba aprendiendo a controlar mis poderes, y ahora sabía que podía hacer mucho más. No solo quería asustarlos, quería destruirlos, igual que ellos me destruyeron a mí. Esa noche, mientras Nicole lloraba en su habitación, Caleb recibió un correo anónimo. Contenía fotografías de una figura ensangrentada en su sala de estar. La descripción decía, ¿creías que se había acabado? Por primera vez, Caleb tembló de miedo. Al día siguiente, una figura misteriosa apareció en la casa de Owen Carter, el único que alguna vez mostró empatía por mí. La figura parecía tener información que cambiaría todo. La primera vez que vi la casa de Owen Carter después de mi muerte, algo en mí se quebró. Él fue la única persona que mostró una pizca de humanidad hacia mí, incluso cuando mi propia familia me daba la espalda. A pesar de no ser parte de mi vida por mucho tiempo, había algo en su voz firme y compasiva cuando enfrentó a mis padres, que me hizo sentir menos invisible. Pero no estaba aquí solo para revivir recuerdos. Había algo que necesitaba hacer, y para lograrlo, necesitaba volver a este mundo de alguna manera. Esa noche, mientras la ciudad de Monterrey dormía, una figura desconocida se acercó a la puerta de Owen. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos que parecían saber demasiado. Llevaba un abrigo negro largo y sostenía un sobre desgastado en las manos. Tocó la puerta suavemente, como si no quisiera llamar demasiado la atención. Owen abrió con cautela. Desde mi estado etéreo,
Observé la escena como si estuviera viendo una obra de teatro. ¿Quién es usted?, preguntó Owen frunciendo el ceño. Alguien que sabe lo que le pasó a Amelia, respondió la mujer, sin rodeos. Su voz era suave pero cargada de intención. Owen la dejó pasar, y pronto, ambos estaban sentados en su pequeña sala de estar. La mujer colocó el sobre la mesa y lo empujó hacia él. Aquí hay pruebas de que Amelia no murió por accidente, dijo mirando directamente a Owen. Él dudó, pero finalmente tomó el sobre. Sus manos temblaban mientras sacaba las fotografías y documentos que contenía. Eran capturas de mensajes entre Caleb y un hombre desconocido, donde discutían cómo forzar a Amelia a cooperar. Había fotos de mi apartamento, tomadas desde fuera, y una lista de contactos que incluía el nombre de Isaac. Esto es... Owen no pudo terminar la frase. Su rostro estaba pálido, y sus manos parecían incapaces de soltar las pruebas. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó finalmente, mirando a la mujer. Ella sonrió ligeramente. Digamos que tengo mis métodos, pero no estoy aquí para explicar de dónde viene. Estoy aquí para asegurarme de que Amelia tenga justicia. Era un plan ambicioso. Sabía que, como espíritu, mis poderes tenían límites. No podía tocar objetos ni hablar directamente con los vivos. Pero esta figura, esta mujer desconocida, era mi puente hacia el mundo físico. No sabía si era un espíritu como yo que había encontrado una forma de manifestarse, o si era una persona que, por razones que escapaban a mi entendimiento, había decidido ayudarme. Mientras Owen procesaba lo que había visto, la figura misteriosa comenzó a moverse. Al día siguiente, apareció en la oficina de Caleb con un portafolio en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó Caleb, siempre el hombre de negocios educado. Mi nombre es María, mintió ella sin titubear. Trabajo con una organización que investiga casos de negligencia y abuso familiar. El rostro de Caleb perdió color. No sé de qué habla. Oh, estoy segura de que sí, respondió María, colocando el portafolio sobre la mesa. Dentro había copias de las pruebas que Owen había revisado la noche anterior, pero también contenía algo más. Grabaciones de Nicole admitiendo que había mentido sobre mí desde que éramos niñas. ¿Qué quiere?, preguntó Caleb, su tono cambiando a uno de nerviosismo. La verdad, o su reputación, su negocio y todo lo que ha construido, se desmoronará en cuestión de días. Caleb intentó mantenerse firme, pero era evidente que estaba perdiendo el control. La figura misteriosa había plantado la semilla de la duda y el miedo, y ahora era cuestión de tiempo antes de que comenzara a actuar de forma desesperada. Mientras tanto, María también se infiltró en la vida de Nicole e Isaac. Con su astucia y determinación, logró obtener acceso a conversaciones privadas, diarios y documentos que revelaban la verdadera cara de ambos. Cada paso que daba era calculado, y cada revelación era un golpe más para quienes habían sido responsables de mi sufrimiento. Nicole, siempre tan segura de sí misma, empezó a dudar de todo. María la enfrentó en un café, mostrándole una foto mía de niña, con una frase escrita en la parte inferior. ¿Por qué naciste, Amelia? Si no fuera por ti, sería hija única. Nicole dejó caer la taza de café, rompiéndola en 1000 pedazos. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz temblando. Lo encontré en las cosas de Amelia, respondió María con calma. Me pareció curioso. Nicole no dijo nada más, pero esa noche, mientras estaba sola en su habitación, rompió en llanto. Era la primera grieta en su armadura, y yo estaba ahí para verla. María no se detuvo ahí. Usando las redes sociales, comenzó a filtrar información clave al público. Fotos, grabaciones y mensajes se compartieron en grupos de WhatsApp y páginas de Facebook locales. La percepción pública de mi familia comenzó a cambiar drásticamente. Los seguidores que antes alababan a Nicole ahora la cuestionaban. Isaac empezó a ser acosado por reporteros que querían saber si las acusaciones eran ciertas. Caleb y Alexis enfrentaron llamadas de clientes preocupados por su ética. La gota que derramó el vaso fue un video filtrado donde Nicole decía, claramente, Amelia siempre fue un estorbo. Si tuviera que elegir entre ella y mi vida, siempre elegiría la mía. El público estaba en llamas, y mi familia no tenía forma de apagar el incendio. Pero esto solo era el principio. Todavía había muchas cosas por desentrañar, y mi aliada misteriosa tenía un último truco bajo la manga. Una nueva transmisión en vivo de Nicole y mis padres estaba programada para el día siguiente, en un intento desesperado por recuperar el control. Pero esta vez, algo mucho más grande que un video filtrado los iba a esperar. La transmisión comenzó como un espectáculo cuidadosamente montado, como todo lo que Caleb, Alexis y Nicole hacían. Desde el salón principal de su lujosa casa en San Pedro Garza García, los tres estaban sentados frente a una cámara.
El fondo mostraba fotografías familiares. Nicole en su infancia, sonriente y en el centro de todo. Una imagen de ella con Isaac. Ni una sola foto mía estaba a la vista. Queremos agradecer a todos los que nos han apoyado en este momento tan difícil. Empezó Alexis con un tono melodramático. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiese estado llorando, aunque sabía bien que esas lágrimas eran falsas. Nicole, al centro, lucía delicada, como siempre. Llevaba un vestido blanco sencillo que acentuaba su fragilidad. Sabía perfectamente cómo construir esa imagen de mártir inocente. Isaac estaba a su lado, rígido, con la mandíbula apretada. Aunque lo conocía bien, parecía que los días recientes habían puesto más tensión entre ellos. Lo único que queremos es que la verdad salga a la luz, intervino Caleb, levantando la barbilla. Sabemos que hay muchas mentiras circulando, pero queremos aclarar que Nicole nunca ha tenido malas intenciones. Nicole suspiró, inclinándose hacia la cámara con una mirada de tristeza calculada. Yo nunca quise lastimar a nadie, dijo, con una voz apenas audible. Solo quiero que todos sepan que extraño a mi hermana. Por un momento, casi sentí que vomitaba. ¿Extrañarme? Pensé. Mi espíritu temblaba de rabia. Fue entonces cuando ocurrió. La transmisión comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, los colores se volvieron oscuros, y un ruido agudo interrumpió las palabras de Nicole. Por un momento, pensé que era mi furia descontrolada la que estaba afectando la transmisión, pero luego lo vi. Mi rostro. Apareció en la pantalla. No el rostro amable que solía tener en vida, sino una versión de mí destrozada, ensangrentada, con los ojos vacíos de vida. Era una imagen que solo podía haber venido de los peores momentos de mi muerte. ¿Qué está pasando?, preguntó Nicole, volviendo el rostro hacia Caleb. Ya. Pero antes de que alguien pudiera responder, mi voz inundó la sala. ¿Nicole? Mi tono era un susurro frío, pero resonó como un trueno. Las personas que estaban viendo la transmisión en vivo comenzaron a escribir frenéticamente en los comentarios. ¿Qué demonios es esto? ¿Esa es Amelia? ¿Está viva? ¿Quién está jugando con la familia? Pero yo no estaba jugando. Era la primera vez que podía comunicarme directamente con ellos, y no pensaba desperdiciar la oportunidad. Nicole, Caleb, Alexis, ¿creían que podían escapar de esto? Mi voz continuaba, esta vez más firme. La imagen de mi rostro fue reemplazada por fragmentos de videos y mensajes. El primero fue una conversación entre Nicole e Isaac. Estaban sentados en un restaurante y ella decía con frialdad, «Si Amelia no nos da el riñón, ¿de qué sirve tenerla viva?». El siguiente fue un mensaje de Caleb a un hombre desconocido, donde discutían presionar a Owen para desalojarme de mi departamento. Los espectadores estaban en llamas. Los comentarios eran implacables. ¿Qué clase de familia hace esto? Dios mío, ellos sabían lo que le pasó a Amelia. ¿Es esta la verdad? ¿Alguien puede confirmarlo? Nicole, fuera de sí, intentó apagar la cámara, pero no pudo. La transmisión parecía tener vida propia. Las imágenes seguían apareciendo, exponiendo cada mentira, cada manipulación, cada acto de crueldad. «¡Esto no es real!», gritó Nicole, levantándose de su asiento. «¿No es real?», mi voz respondió desde la transmisión, y luego, mi rostro apareció de nuevo, esta vez más claro, más humano. «¿Qué es real para ti, Nicole? ¿La familia que te construiste destruyendo a otra persona? ¿El amor de Isaac, que robaste a base de mentiras?». Ella no pudo responder. Isaac, quien hasta ese momento había estado en silencio, finalmente habló. «¿Esto es cierto?». Su voz temblaba de furia contenida. «Nicole, ¿es cierto?». Ella negó con la cabeza frenéticamente, pero el peso de las pruebas era demasiado. Más imágenes aparecieron, conversaciones, documentos, incluso fragmentos de mi diario, donde relataba cómo me sentía desplazada y despreciada por mi familia. Isaac se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «¡Me usaste!», le gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Todo lo que me dijiste sobre Amelia era mentira, ¿verdad?». Nicole intentó tocar su brazo, pero él la apartó con un gesto de asco. «No me toques». Los comentarios en la transmisión eran un caos absoluto. La gente exigía justicia, acusaba a Nicole y a mis padres de monstruos. Algunos incluso hablaban de organizar marchas para exigir que investigaran mi muerte. Y entonces, cuando parecía que las cosas no podían empeorar para ellos, apareció la última imagen, el informe policial. Era claro y directo. Relataba cómo fui atacada, torturada y asesinada. Incluía detalles que habían sido suprimidos públicamente, pero que ahora estaban al alcance de todos. «Caso cerrado debido a falta de pruebas y testigos confiables», decía la nota final. El público enloqueció. Las personas compartieron capturas de pantalla en redes sociales, y el hashtag Justicia para Amelia comenzó a hacer tendencia en todo México.
En algún lugar, Owen estaba viendo la transmisión. Había estado reuniendo más pruebas desde el día que María llegó a su puerta, y ahora sabía que era el momento de actuar. Tomó su teléfono y marcó un número. «Tengo algo importante que deben ver», dijo al contestar. «Esto no puede quedar así». La transmisión provocó una avalancha de investigaciones. Pero mientras la verdad continuaba saliendo a la luz, un nuevo misterio surgió. ¿Quién era María? ¿Y qué papel jugaba en todo esto? La caída comenzó lentamente, casi imperceptible. Nicole, Caleb, Alexis e Isaac intentaron recuperar el control después de la transmisión, pero algo había cambiado. Las personas ya no los veían como una familia perfecta. Sus nombres estaban manchados, y la presión pública no dejaba de aumentar. Lo que ellos no sabían era que esto era solo el principio. Yo no iba a dejar que simplemente sufrieran vergüenza social. No, ellos me quitaron todo. Mi vida, mi dignidad, mi futuro. Y ahora, cada uno de ellos enfrentaría lo que más temían. Nicole siempre se había enorgullecido de su apariencia. Su rostro era su arma más poderosa. Su belleza era su moneda para obtener lo que quería. Pero la primera señal de que algo estaba mal llegó una mañana. Estaba frente al espejo, cepillando su cabello como siempre. Pero algo llamó su atención, una pequeña mancha oscura en su mejilla. Se inclinó hacia el espejo para examinarla. «¿Qué es esto?», murmuró, tratando de frotarla con el dedo. Pero no desapareció. Con el paso de los días, esa mancha se extendió. Pronto aparecieron líneas finas alrededor de sus ojos, arrugas que antes no estaban allí. Su piel comenzó a perder el brillo, volviéndose opaca, grisácea. «Esto no es normal», susurraba para sí misma, aplicando cremas y maquillaje en un intento desesperado por ocultarlo. Pero no importaba cuánto intentara disimularlo. Cada vez que se miraba en el espejo, su reflejo mostraba algo peor. Su rostro estaba cambiando, convirtiéndose en una versión grotesca de sí misma. Las manchas, las arrugas, los ojos hundidos. Era como si su belleza estuviera siendo devorada desde dentro. «¡No! ¡No puede ser!», gritó una noche, arrojando el espejo al suelo. Pero incluso sin un espejo, no podía escapar de lo que veía. En cada superficie reflectante, en cada sombra, ahí estaba su rostro deteriorado. Sus seguidores en redes sociales comenzaron a notar el cambio. Los comentarios pasaron de ser halagos a preguntas incómodas. «¿Estás enferma? ¿Te ves tan diferente? ¿Qué te pasó?». Nicole se aisló, encerrándose en su habitación, paranoica y aterrorizada. Pero su castigo no terminaba ahí. En sueños, yo aparecía frente a ella, con mi rostro ensangrentado, sosteniendo un espejo. «¿No eres hermosa, Nicole?», susurraba, obligándola a mirarse. La belleza que tanto había valorado ahora se había convertido en su mayor tormento. Isaac no pudo soportar la presión. Después de la transmisión, su reputación quedó hecha trizas. Clientes y colegas comenzaron a distanciarse de él, pero el verdadero castigo no vino de fuera, sino de dentro. Cada noche, cuando cerraba los ojos, era transportado a una pesadilla interminable. En sus sueños, volvía a estar en mi apartamento, pero esta vez, yo estaba allí, viva y consciente. «¿Por qué me dejaste morir, Isaac?», preguntaba. Mi voz llena de dolor y resentimiento. Intentaba huir, pero las paredes se cerraban a su alrededor. Estaba atrapado, obligado a revivir los momentos en los que me traicionó, en los que eligió a Nicole sobre mí. En uno de sus sueños, intentó disculparse. «Amelia, yo no quería que esto sucediera. Siempre lo supiste», respondí acercándome a él. Mis manos, cubiertas de sangre, se extendieron hacia su rostro. «Siempre tuviste una elección, pero nunca me elegiste». Cuando despertaba, estaba empapado en sudor, temblando. Con el tiempo, perdió la capacidad de distinguir entre el sueño y la realidad. Comenzó a ver mi rostro en cada esquina, a escuchar mi voz susurrándole al oído. «Eres mío, Isaac», decía mi voz en su mente, y él no podía escapar. Mis padres siempre habían visto a Nicole como la hija perfecta, y a mí como el error que arruinó sus vidas. Ahora, sus peores temores se materializaban. Primero fueron los negocios de Caleb. Las filtraciones de información y los rumores provocaron una serie de demandas que lo dejaron en la ruina. Su reputación como empresario quedó destruida, y sus contactos más cercanos lo abandonaron. Alexis, obsesionada con las apariencias, enfrentó un ostracismo social. Sus amigas, que siempre habían alabado su perfecta familia, comenzaron a evitarla. Las invitaciones a eventos desaparecieron y pronto, la soledad la envolvió. Pero su castigo más cruel llegó en forma de visiones. Cada noche, cuando se dormían, ambos eran transportados a un mundo alterno, donde yo había crecido en una familia amorosa. Veían una versión de mí que ellos nunca conocieron, feliz, exitosa,
rodeada de amor. ¿Por qué no pudimos ser así? Preguntaba Alexis entre lágrimas, viendo cómo abrazaba a unos padres ficticios que me adoraban. Porque nunca quisieron serlo. Respondía mi versión en la visión, con una sonrisa fría. Pronto, las visiones comenzaron a mezclarse con la realidad. Veían mi rostro en los retratos familiares. Escuchaban mi risa en los pasillos vacíos. La casa que tanto habían cuidado ahora era una prisión llena de recuerdos que no podían escapar. Mientras cada uno de ellos enfrentaba su castigo, yo no sentía paz. Había algo más que necesitaba hacer. Algo que cerraría el círculo y aseguraría que la verdad nunca fuera olvidada. Y entonces, comencé a planear mi movimiento final. Una reunión familiar, donde todos serían obligados a enfrentar no solo sus miedos, sino también a mí. La reunión estaba preparada, pero lo que ninguno de ellos sabía era que sería la última vez que estarían juntos. La verdad completa aún no había salido a la luz, y mi presencia física sería revelada de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Sabía que la única forma de terminar todo esto era enfrentarlos directamente. No bastaba con hacerlos sufrir en silencio. Necesitaban mirarme a los ojos y admitir lo que hicieron. Así que, esa noche, me aseguré de que cada uno recibiera una invitación. La carta llegó en sobres negros, entregados directamente en sus puertas. Nadie sabía quién los había enviado, pero no podían ignorarlos. Cada sobre contenía una sola frase, escrita en tinta roja. Es hora de enfrentarse a Amelia. Era una noche fría en Monterrey, el tipo de noche que hace que hasta el aire parezca más pesado. Caleb, Alexis, Nicole e Isaac llegaron a la dirección indicada, una vieja casa en las afueras de la ciudad. El lugar estaba abandonado, con ventanas rotas y una puerta que chirriaba con cada movimiento del viento. ¿Quién nos hizo venir aquí?, preguntó Nicole, abrazándose a sí misma, claramente incómoda. Debe ser una broma de mal gusto, respondió Caleb, aunque su voz temblaba. Isaac miró alrededor, inquieto, mientras Alexis murmuraba una oración en voz baja. Entraron en la casa, y la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. ¿Quién está ahí?, gritó Isaac, girándose hacia la puerta, pero nadie respondió. La sala principal estaba iluminada por velas, y en el centro había una mesa con 5 sillas. Sobre la mesa, una serie de objetos familiares, el diario que llevé durante años, una fotografía de nuestra infancia y un anillo que Isaac me regaló una vez. Esto no puede ser real, susurró Nicole, retrocediendo un paso. ¿Por qué no se sientan? Mi voz resonó en el aire, fría y llena de fuerza. Todos se congelaron. Mis palabras no venían de ninguna dirección específica. Era como si la misma casa estuviera hablando. Amelia, murmuró Alexis con la cara pálida. Esto no puede ser. ¿No puede ser qué? ¿Que esté aquí? Respondí, apareciendo frente a ellos. No era un cuerpo físico, pero mi forma era clara. El vestido ensangrentado, los ojos oscuros, el rostro marcado por la violencia que sufrí. Nicole gritó, cayendo de rodillas mientras Caleb y Alexis retrocedían, chocando contra la pared. Isaac simplemente me miró, con los ojos llenos de un miedo que no había mostrado antes. Siéntense, ordené, y no tuvieron otra opción. Las sillas se movieron por sí solas, obligándolos a tomar asiento. ¿Saben por qué están aquí?, pregunté, caminando alrededor de ellos. Nadie respondió. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido del viento golpeando las ventanas. Están aquí porque quiero escucharlos decirlo. Quiero que admitan lo que hicieron. No hicimos nada, gritó Nicole desesperada. Yo no tuve nada que ver. Me detuve frente a ella, inclinándome hasta que mi rostro estaba a centímetros del suyo. ¿Nada que ver? ¿Quieres que te recuerde lo que dijiste sobre mi riñón? ¿O cómo me robaste todo lo que amaba? Mi voz era un susurro helado, pero cada palabra la hacía temblar más. Nicole comenzó a llorar, balbuceando excusas, pero no tenía salida. Giré hacia Caleb y Alexis. ¿Y ustedes? ¿Qué tienen que decir? No fue nuestra culpa, gritó Caleb golpeando la mesa. Tú siempre fuiste un problema. ¿Un problema? ¿Era un problema porque nací? ¿O porque no cumplí con tus expectativas egoístas? Mi tono era más fuerte ahora, casi un grito que hizo temblar las paredes. Alexis se cubrió el rostro, incapaz de mirar. Lo sentimos, dijo finalmente sollozando. Lo sentimos. ¡Amelia! Pero no sabíamos qué más hacer. Me giré hacia Isaac, quien no había dicho una sola palabra. ¿Y tú, Isaac, tienes algo que decir?, pregunté, mirándolo fijamente. Yo no sabía que esto iba a pasar, murmuró, evitando mi mirada. ¡Mentira!, grité, haciendo que las velas parpadearan. Sabías lo que estaba pasando. Pudiste haberme salvado, pero elegiste ignorarlo. Elegiste a Nicole, como siempre. Isaac comenzó a llorar.
sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Cuando terminaron de confesar, la casa pareció oscurecerse aún más. Sus palabras no eran suficientes. Quería que sintieran todo el dolor que me causaron. Levanté la mano y la mesa desapareció, dejando a cada uno solo en la oscuridad. Nicole se encontró rodeada de espejos, donde su rostro seguía transformándose en algo grotesco, reflejando su verdadera naturaleza. Gritaba, golpeando los cristales, pero no podía escapar. Caleb y Alexis fueron transportados a una versión idealizada de mi vida, una donde yo había sido amada por otros padres. Veían cómo crecía feliz, cómo lograba mis sueños, mientras ellos se desmoronaban, incapaces de entrar en ese mundo. Isaac fue llevado de vuelta a mi apartamento, obligado a revivir mi muerte una y otra vez. Cada vez intentaba detenerlo, salvarme, pero siempre fallaba. Sus gritos llenaron la casa, pero yo no sentí satisfacción, solo vacío. Esto es lo que merecen, dije, antes de desvanecerme en la oscuridad. Aunque los culpables enfrentaban su castigo, algo no estaba bien. Alguien más estaba involucrado en mi muerte. Alguien que hasta ahora había permanecido en las sombras. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Después de esa noche, todo cambió. Sus vidas, sus mentes y el mundo a su alrededor. Lo que comenzó como un acto de venganza terminó siendo algo más profundo, una lección, una marca imborrable que ninguno de ellos podría borrar. Nicole nunca volvió a ser la misma. Su belleza, que una vez había sido su mayor fortaleza, se desvaneció completamente. Cada día, su reflejo parecía deteriorarse más, hasta que incluso sus seguidores más leales dejaron de reconocerla. La presión de mantener su imagen perfecta se convirtió en una carga insoportable. Con el tiempo, abandonó las redes sociales, se aisló del mundo y cayó en una profunda depresión. Isaac la dejó poco después de la reunión, incapaz de soportar estar cerca de ella. En una de las últimas cartas que escribió antes de desaparecer por completo, Nicole confesó su mayor temor. Siempre quise ser perfecta, pero ahora veo que la perfección era una mentira. Todo lo que tengo es vacío, y lo único que veo cuando cierro los ojos es a Amelia. Nunca se volvió a saber de ella. Isaac no logró escapar del tormento que lo perseguía. Los sueños continuaron, mostrándole una y otra vez cómo me falló. Intentó reconstruir su vida, pero cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Mi rostro, mis palabras, el recuerdo de lo que hizo. Con el tiempo, perdió su trabajo, su círculo social y finalmente su cordura. En un intento desesperado por encontrar redención, comenzó a visitar mi tumba cada semana, llevando flores y pidiendo perdón en voz alta. Perdóname, no sabía cómo protegerte, pero las flores se marchitaban antes de que pudiera dejarlas, como si incluso la tierra rechazara su presencia. Mis padres no lograron superar lo que ocurrió esa noche. Después de la exposición pública y la transmisión que los dejó humillados, enfrentaron el rechazo absoluto de la sociedad. Caleb perdió todos sus negocios y Alexis, que alguna vez se rodeó de amigas y admiradores, quedó completamente sola. Pero su verdadero castigo no fue la ruina económica ni el aislamiento social. Fue el dolor de saber que ellos mismos habían destruido lo que podía haber sido una familia. Pasaban sus días en la vieja casa, rodeados de recuerdos que ya no podían soportar mirar. En una de las pocas veces que hablaron sobre mí, Caleb admitió algo que nunca había dicho en vida. Si tan solo la hubiéramos amado un poco más, pero para entonces ya era demasiado tarde. Owen fue el único que no sufrió por mi venganza. Después de todo, él siempre había sido un hombre decente, alguien que mostró compasión incluso cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Con la ayuda de María, la figura misteriosa que apareció en su puerta, Owen se convirtió en mi voz en el mundo real. Presentó todas las pruebas que recopilamos, y finalmente, mi caso fue reabierto. Aunque nunca pudieron atrapar a todos los responsables directos de mi muerte, la verdad salió a la luz, y eso fue suficiente para que mi memoria fuera reivindicada. Owen siguió adelante con su vida, pero siempre guardó una foto mía en su escritorio, como un recordatorio de lo que había aprendido, que incluso en la oscuridad, un simple acto de bondad puede marcar la diferencia. María, la mujer que apareció para ayudarme, reveló su verdadera identidad al final. Era otra víctima, alguien que también había muerto a manos de personas en las que confiaba. Su misión no era solo ayudarme, sino ayudar a otros como yo, almas atrapadas entre el dolor y el deseo de justicia. Cuando finalmente me despedí de este mundo, ella estaba ahí, esperándome. Hiciste lo correcto, Amelia, dijo con una sonrisa tranquila. Ahora puedes descansar. ¿Y tú? Pregunté, sabiendo que aún no había terminado su trabajo. Tengo más por hacer. Pero tú, al menos,
ya no estás sola. Cuando finalmente dejé este mundo, no sentí rabia ni tristeza. Lo que me invadió fue una sensación de alivio, como si un peso insoportable hubiera desaparecido. Mis recuerdos, mi historia y mi vida ya no eran un secreto. El mundo conocía mi verdad, y aunque nunca volvería a ser quien fui, sabía que mi legado quedaría marcado en las vidas de quienes me lastimaron. Desde el lugar donde estoy ahora, puedo ver cómo el mundo sigue girando, pero también puedo ver algo más, que incluso en la oscuridad, siempre hay una oportunidad para la redención, para el cambio, para el perdón. Y aunque nunca me lo pidieron de frente, yo ya los perdoné.